¿Has sentido en alguna ocasión que no sabes por qué hacer las cosas, te sientes perdido y sin ganas de enfrentar el día? En este episodio hablaremos sobre la importancia de la motivación y cómo es que te puede ayudar a disfrutar tus actividades diarias como el deporte. La motivación es el factor o elemento que interviene para que alguien encuentre una finalidad de hacer las cosas. Es el impulso que le otorga a las acciones humanas una causa para llegar a un fin. Cuando hablamos de factores, ahí entrarían todos los aspectos que engloben al individuo, como en este caso sería la familia, el círculo de amigos, si tiene una pareja o no, su ámbito escolar, si qué área está estudiando. Dentro de esa área va a ser lo que va a afectar los profesores, los directivos, con las personas que tengan más contacto. Cuando hablamos también de factores, tiene que ver mucho el ambiente, en qué contexto se esté presentando la situación, para que pueda saber si tiene buena o dependiendo qué tipo de motivación va a tener. ¿Por qué es importante la motivación? Porque te puede ayudar en la mejora del rendimiento personal, la reducción de posibilidades de baja autoestima, la inclusión de una actitud positiva en tiempos difíciles, ya que con un alto nivel de motivación se suele trabajar más y superar desafíos comunes con facilidad, lo que ayudará para alcanzar los objetivos deseados. Te platicaremos de dos de los tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. En la motivación intrínseca, hay personas que demuestran en su conducta una motivación que surge desde su interior, es decir, a través de una acción les permite llegar al objetivo deseado. Algunas motivaciones intrínsecas responden a necesidades básicas como comer o dormir y otras necesidades del contexto cultural. Para hablar de factores culturales, te podría poner un ejemplo. Cuando hablamos de motivación intrínseca, es esta parte que tienes tú como ser humano interna que hace que te impulse o que te den las ganas de hacer cierta actividad. Y cuando hablamos de motivación extrínseca, es algo externo que está viniendo a mi persona a motivarme. Como si yo reprobo un examen en la escuela y me dicen, para el siguiente bimestre, tus papás te dicen, quiero que saques 10, pero tu premio va a ser que te voy a llevar al lugar al que tú quieras. Esa es una motivación extrínseca. Tú estás poniendo un reforzador, algo que impulsa a la persona para que logre esa meta. En cambio, puede tener una motivación intrínseca él mismo, de decir, chin, mi amigo sacó 8 y yo saqué 5. Porque quiero y porque le quiero ganar, voy a sacar un 8 o un 10 igual que él. Ahí es donde entra, o motivación extrínseca es algo externo, viene y me dice qué tengo que hacer, y la motivación intrínseca es yo mismo hago lo que tengo que hacer para lograr esta misma meta. Otras veces la motivación, o sea, la acción hacia el objetivo, puede estar inducida desde el exterior. El maestro, el padre o el compañero de estudios pueden estimular ese deseo de aprender, destacando las virtudes que ofrece su conocimiento o despertando el interés, teniendo en cuenta que para aprender hay que sentir que se quiere hacerlo. A esto se le conoce como motivación extrínseca. Si quieres ver un cambio a través de la motivación, debes considerar estas dos opciones: romper o modificar algunos de tus hábitos, creencias e incluso valores. Debes salir de tu zona de confort y adoptar nuevos pensamientos, emociones y actitudes. Estos cambios causarán que realices acciones diferentes y por lo tanto tendrás mejores resultados. Si queremos lograr algo que nunca hemos logrado, debemos estar dispuestos a aprender cosas que nunca hemos aprendido y hacer cosas que nunca hemos hecho.